mi nombre es Laura Pulido, pertenezco al servicio de neumonología del Sanatorio Güemes. Hoy nos toca una charla muy interesante que es sobre neumonía. ¿Qué es una neumonía? Una neumonía es una infección del sistema respiratorio, ¿sí? Que ocasiona un estado inflamatorio y por ende puede dar un daño en el tejido del pulmón. ¿Cómo se conforma nuestro aparato respiratorio? Primero tenemos una vía aérea alta y una vía aérea baja. En cuanto a la vía aérea alta es de conducción. Nosotros tomamos oxígeno del aire, el aire ingresa por nuestra nariz o por nuestra boca, garganta, laringe, tráquea y como un árbol se ramifica en bronquios, ¿sí? Nuestros bronquios llevan todo el aire hacia nuestro tejido del pulmón. La unidad funcional del tejido pulmonar es el alveolo, ¿sí? El alveolo es como si fuera una forma de saco, ¿sí? Que se llena de aire al final de cada respiración. Nosotros normalmente respiramos entre 12 a 15 veces por minuto, pero en una neumonía, este alveolo, en vez de estar lleno de aire, se llena de líquido, de secreciones y de pus. Por ende, interfiere en el normal intercambio entre el oxígeno y la sangre, ¿sí? Una vez que ese oxígeno pasa a la sangre, oxigenamos todo nuestro cuerpo. En una neumonía, este proceso puede verse afectado. Vamos a lo que son las causas de una neumonía. Los principales y más frecuentes microorganismos que pueden causar infección del pulmón y así llevarnos a una neumonía son bacterias y virus respiratorios. ¿Cómo puede esto pasar? Hay varios mecanismos. El primero pueden ser bacterias o virus que viven en nuestras fosas nasales, en nuestros senos maxilares o incluso en nuestra boca, que a veces por alteraciones en nuestras defensas pueden propagarse hacia los pulmones. En una segunda instancia es por inhalación de estos microorganismos que pueden estar en el medio ambiente. Sobre todo después que una persona infectada de una neumonía estornuda o tose sin protección, liberando gotitas de flu conteniendo estos microorganismos. Y un paciente puede inhalarlos y así llegar a nuestro tejido pulmonar. Bien. Y en tercer lugar tenemos la aspiración de contenido de oro oral, que pueden ser alimentos, secreciones o vómito desde la cavidad oral hacia los pulmones. Entonces, los microorganismos más frecuentes habíamos dicho que eran las bacterias y virus. Dentro de las bacterias respiratorias, la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, más conocido como neumococo, y de entre los virus respiratorios son los virus de la gripe, de la influenza A o B, ¿sí? Que todos son más frecuentes en meses invernales. Después vamos a hablar un poco más de esto en cuanto a vacunas. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿sí?, de adquirir una neumonía? En primer lugar, los extremos de la vida, aquellos que son menores de 5 a 2 años y aquellos mayores de 65 años, ya sea por inmadurez o déficit en el sistema inmunitario, o sea, en el sistema de defensas. Luego están todas las enfermedades crónicas, ¿sí? En cuanto a las respiratorias, las más frecuentes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC, el asma bronquial, las bronquiectasias, otro tipo de enfermedades como la diabetes, la desnutrición, la toma prolongada de corticoides, aquellos pacientes que están en tratamiento oncológico, ¿sí?, o aquellos pacientes con adicciones, como por ejemplo al alcohol y al tabaco. Haciendo un paréntesis con esto, se dice que los pacientes fumadores tienen 4 veces más riesgo de adquirir una neumonía que aquellos que no fuman. Bien, siguiendo con el tema, vamos a un tema importante que son los síntomas, ¿sí? Como toda infección tenemos síntomas generales que son fiebre o escalofríos, que esto conlleva malestar general, astenia, dinamia, cansancio, propios de una infección. Síntomas más respiratorios tenemos tos, que puede ser seca o productiva, ¿sí?, la producción de secreciones mucopurulentas o amarillo-verdosas. Al mismo tiempo podemos tener dolor torácico que a veces se incrementa con la tos o dolor, se le dice en puntada de costado, depende de la localización de la neumonía.
Y obviamente también puede venir con falta de aire o dificultades respiratorias, por esto que hablábamos, ¿sí?, de la alteración en el intercambio de oxígeno con el ambiente, porque el alveolo está con pus o con secreciones. Además, tenemos otros síntomas, ¿sí?, que pueden haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, ¿sí?, depende también dónde se localice la neumonía. También tenemos que tener en cuenta que no siempre tenemos síntomas tan frecuentes. Hay algunos más inespecíficos, sobre todo en pacientes más añosos, más ancianos, ¿sí?, que pueden no tener tos ni fiebre, pero pueden tener otros síntomas, como por ejemplo alteración del estado de conciencia o inapetencia, a perder el apetito, incontinencia urinaria, etc. Por eso tenemos que estar atentos. Si un paciente tiene la sospecha de tener una neumonía, tiene que acudir a su médico, ¿sí? ¿Por qué? Para tener un diagnóstico de certeza. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por un lado, los síntomas que relata el paciente. En segunda instancia, el examen físico que puede hacer el profesional, ¿sí?, sobre todo la auscultación o la saturación de oxígeno para ver si requiere o no oxígeno suplementario. Y por último, una imagen del tórax, ¿sí?, que lo que hacemos generalmente es una radiografía del tórax para ver la localización y la extensión de la neumonía y así confirmar el diagnóstico. Hay algunos otros estudios que va a depender de los factores de riesgo del paciente y del criterio del médico que se pueden pedir, como análisis de sangre o alguna otra imagen del tórax para dar un tratamiento efectivo al paciente. Diciendo todo esto, ¿sí?, ya hablamos de qué es una neumonía, las causas, los factores de riesgo, los síntomas de una neumonía. Vamos a lo más importante y terminando esta charla, que es la prevención, que es lo que puede hacer activamente el paciente. La prevención es la vacunación contra estos microorganismos respiratorios. Hay algo que quiero hacer énfasis, que es que la vacunación no previene la enfermedad, sino lo que va a prevenir es la enfermedad grave, ¿sí? Por eso todos aquellos que tengan factores de riesgo tienen que vacunarse. ¿Cuáles son las vacunas? Contra el neumococo tenemos dos, una que tiene 13 serotipos del neumococo, o sea, nos protege contra 13 tipos de neumococo, y la 23 valente, que es la que nos protege contra 23 serotipos de neumococo. Si usted nunca se la dio, tiene que primero consultar al médico, obviamente, pero se da primero la que tiene 13 serotipos y al año se da la de la 23 serotipos. Y por último, la vacunación antigripal. La vacunación antigripal se da anualmente porque cada año se van formulando nuevas cepas y nuevas vacunas, ¿sí? Por eso es importante que anualmente se vacunen. Lo más recomendable es que sea de marzo a mayo, ¿sí?, y en 2 semanas ya los anticuerpos se generan para tener mayor protección en los meses fríos contra los virus gripales. Bueno, espero que la charla les haya resultado útil sobre todo y quedo a su disposición para cualquier otra inquietud. Muchas gracias.